Hola para todos, el tema de hoy es balanceo de ecuaciones químicas por el método del tanteo. Es algo muy sencillo de hacer, es solamente práctica y seguro que si haces muchos ejercicios lo vas a entender perfecto. Para entender esto es importante tener en cuenta algunos postulados que se hicieron hace muchos años. Entonces vamos a ello. El balanceo por tanteo. El balanceo es el proceso que permite garantizar que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Esta ley fue propuesta por Antoine Lavoisier, que es considerado el padre de la química. Esta ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso tiene un trasfondo, y en ese momento fue algo revolucionario porque aunque hoy para nosotros parezca que es algo normal, en esa época en que Lavoisier lo dijo, pues cambió muchas ideas que la gente tenía. Bien, aparte de este postulado que ahorita lo voy a explicar mejor, él tenía otros presupuestos que son los siguientes. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos, y el otro presupuesto era que en una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Bien, esos son los postulados y ahora se los voy a explicar. El primero de ellos, que la ley de la conservación de la materia, dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Esto qué indica? Esto indica que en esta ecuación, por ejemplo, que tenemos acá, el hidrógeno y el oxígeno se van a transformar en lo que es agua, pero la materia no se crea. Es decir, no, si yo tengo hidrógeno y oxígeno acá, no puede aparecer de la nada, por ejemplo, oro, ¿sí? Acá no puede aparecer oro si el oro no estaba presente acá, porque eso indicaría que la materia se está creando. ¿Listo? Por otro lado, no podría, digamos, al principio acá tener platino y que acá este platino no aparezca, porque eso significaría que la materia se destruye. Entonces, por eso no podemos tener esto. Bien, por eso, si acá tengo al principio hidrógeno, acá también debe haber hidrógeno. Si acá tengo oxígeno, acá también debe haber oxígeno, porque no pueden desaparecerse. Los mismos elementos que aparezcan en los reactivos deben ser los mismos elementos que aparezcan en los productos. El siguiente postulado dice que la suma de la masa de los productos y los reactivos debe ser la misma. Esto va de la mano con lo anterior, es decir, no puedo tener una masa al principio, una mayor cantidad de masa, y después que haya la reacción química menos masa. Es decir, por ejemplo, si digamos esto pesa 70 gramos, ¿sí? Tiene una masa de 70 gramos y este zinc tiene una masa de 30 gramos. Pues en total, la masa que hay en total al principio de los reactivos es de 100 gramos. Quiere decir que en los productos la masa resultante también debe ser 100 gramos. No pueden aparecer acá 150 gramos o no pueden aparecer acá 70 gramos. Siempre debe haber la misma cantidad, aunque como está repartida de una manera diferente, pues las cantidades uno por uno van a cambiar, pero no va a cambiar el total. Es decir, yo puedo decir que esto acá tiene una masa de 90 gramos y este hidrógeno tiene una masa de 10 gramos. Se mantiene la misma cantidad en total. Bien, acá no pueden haber 100 gramos y acá va a aparecer 20 o va a aparecer 200 gramos. Tiene que aparecer la misma cantidad. Y esto va de la mano también con el tercer postulado, que es que en una reacción química los átomos se reorganizan. ¿Qué significa esto? Pues esto lo vemos en estas dos ecuaciones. Eso significa que acá tengo un hidrógeno y un oxígeno que están solos y se reorganizaron, en este caso se unieron para formar el agua. En este caso tengo el ácido clorhídrico, que es el hidrógeno que está con el cloro, y el zinc está solo, y al reaccionar con ellos se reorganizan. Entonces el zinc pasa a ocupar el espacio del hidrógeno, produciendo el cloruro de zinc, y el hidrógeno en este caso queda solo. Así entonces, de esta manera se cumplen estos presupuestos y son básicos para cuando hagamos una reacción química, y es lo que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a lo que es ya la operación matemática de un balanceo. Bien, ¿qué es el balanceo entonces?
Como vimos los postulados anteriores, dice que la misma cantidad debe haber en los reactivos junto con la misma cantidad en los productos. En este caso vamos a hablar en cantidad de átomos. Bien, si vemos el primer ejercicio, acá de este lado podemos tener en cuenta que acá son los reactivos, acá en los productos. Si yo miro de este lado, tenemos hidrógeno y acá tenemos oxígeno. Y de este lado tenemos también hidrógeno y también tenemos oxígeno. En esa parte se cumple, pero vamos a mirar las cantidades. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Acá en este caso hay 2 hidrógenos. Entonces de este lado hay 2 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos hay de este lado? Pues de este lado también hay 2 oxígenos. Y ahora si miramos en los productos, acá tenemos 2 hidrógenos que son iguales a estos, pero acá solo tenemos un oxígeno. Es decir, está desbalanceado. Deben tener las mismas cantidades. Ese es el proceso, el balanceo, cuando le agrego las mismas cantidades a ambos lados de manera matemática. Es decir, le voy a colocar números. ¿Qué números les coloco? Los coeficientes. Que el coeficiente siempre va a ir acá al principio de cada compuesto. El coeficiente no puede ir acá en la mitad, no lo puedo colocar acá abajo un coeficiente 2, no se puede colocar porque eso ya sería otra cosa, sería otra sustancia química. Si yo tengo H2O y tengo H2O2, pues es diferente. Esto es agua, esto es peróxido de hidrógeno. Esto me permite vivir, y si me tomo un vaso de peróxido de hidrógeno, pues me va a quemar toda la parte de la garganta. Entonces eso no va a servir. Entonces son sustancias diferentes. Por eso en la parte de abajo, en los subíndices, no le podemos colocar nada. Bien, solo le podemos agregar los coeficientes que van al principio de cada fórmula, de cada compuesto. Entonces vamos a empezar a colocar números aleatoriamente para ver y poder empezar a balancear. Bien, obviamente uno no empieza desde el número más alto, sino desde el número más bajo. Mucha gente, por ejemplo, se equivocan en el hecho de que le colocan a veces un 1 acá, y aunque sí es válido, pues no es necesario, porque el simple hecho de que el hidrógeno ya esté acá, ya sabemos que ahí tiene un 1. Entonces cuando haya necesidad de que sea 1, ese 1 no se coloca. Vamos a empezar. Entonces hay unas reglas, hay un orden para estas cosas. Entonces primero vamos a, en el caso de que sea hidrógeno y oxígeno, siempre uno balancea de primeras el hidrógeno y de últimas el oxígeno. Siempre va a ser así. Entonces empiezo, 2 hidrógenos en los reactivos, 2 hidrógenos en los productos, ya está bien, sigue el oxígeno. Acá hay 2 oxígenos en los reactivos y acá hay un solo oxígeno. Borremos este 2 de acá. En los productos. Entonces debo colocarle un 2 para que quede, al multiplicarlo quede en 2. Ese 2 no se lo puedo colocar ni acá en la mitad, se le debe colocar acá. Entonces digo 2 por 1 oxígeno. ¿Cuántos oxígenos quedan? Pues 2. Pero eso hizo que se me modificara el hidrógeno, porque ahora a este lado antes habían 2 hidrógenos, pero al colocar este 2 afecta a todo esto de acá, a todo el compuesto. Entonces ¿cuántos hidrógenos quedarían? Pues 2 por 2, 4 hidrógenos. Es recomendable que hagan esto con lápiz y no con esfero, bien, porque hay uno que tachar muchas veces. Como a este lado quedaron 4 hidrógenos y a este lado hay 2 hidrógenos, los colocamos acá, pues debo balancearlo y colocarle acá un coeficiente de tal manera que me dé 4. Como allá hay 2, un número multiplicado por 2 para que dé 4, pues es otro 2. Entonces 2. Ahora repaso. 2 por 2, 4 hidrógenos, entonces lo corrijo acá. 4 hidrógenos y acá 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 oxígenos acá a este lado y 2 oxígenos a este lado. Sigue grabando, me da miedo que no siga grabando. Ahí está grabando. Eso sería desde esta parte. Vamos a mirar la siguiente. Acá vemos que tenemos mercurio y oxígeno, pero no hay hidrógeno ni otro elemento. Como en las reglas dice que
primero el hidrógeno y el oxígeno, ahora vamos a ver que los metales y los no metales, ¿cuál sería el orden? Realmente sería metales, no metales, hidrógeno, oxígeno, es decir, el oxígeno siempre es el último que se hace, de penúltima siempre se hace el hidrógeno, los metales primero y la segunda los no metales. Aunque yo en lo personal, esto no es que sea tan exigente. Yo lo que diría es que usted primero solucione los metales y los no metales en el orden en el que los vea en la ecuación, y luego sí, el de penúltima es el hidrógeno y de última es el oxígeno. La clave realmente es que primero usted haga estos, de penúltimas haga el hidrógeno y de últimas saca el oxígeno, si no nunca lo va a poder hacer. Entonces en este caso vamos a mirar el mercurio. El mercurio, a este lado tenemos mercurio y oxígeno, y de este lado también tenemos mercurio y oxígeno. Acá, ¿cuántos mercurios hay acá? 1. ¿Cuántos oxígenos hay de este lado? 1. ¿Cuántos mercurios hay acá? 1. ¿Pero cuántos oxígenos hay acá? 2. El oxígeno es el que está desbalanceado, entonces debo ubicarlo. Entonces debo colocar a este lado para que queden igual 2 oxígenos. Como no le puedo colocar acá en el subíndice, no lo puedo colocar acá en la mitad, sino debo colocarlo acá al principio como coeficiente, entonces le coloco acá el 2. Así de esa manera me quedan 2 oxígenos. Entonces en este lado me quedan 2 oxígenos. Pero eso me modificó el mercurio, porque ahora acá hay 2 mercurios. Entonces acá quedaron 2 mercurios. ¿Qué debo hacer? Pues en los productos deben quedar también 2 mercurios. Entonces los escribo, le escribo el número para que me dé 2 mercurios. 2. Y al final compruebo. Entonces digo, 2 mercurios en los reactivos, 2 mercurios en los productos. Bien. 2 oxígenos en los reactivos, 2 oxígenos, en los productos. Este 2 de acá, así como en este caso, no va a afectar a este oxígeno porque está separado por el más. Entonces solamente va a afectar a este de acá. Así como este 2 no va a afectar a este oxígeno porque está separado por el más. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahora ya tengo balanceada mi ecuación. Esta manera en el que les estoy mostrando, escribiendo los valores acá abajo, es buena al principio para que ustedes aprendan. ¿Listo? Para que vayan teniendo en cuenta la cantidad que hay de algún lado, pero hay que irla dejando. Entonces ese otro ejercicio que está acá lo voy a hacer igual escribiendo los elementos acá, y el último lo voy a hacer sin escribir esos elementos ahí abajo, porque eso hay que tenerlo acá en la cabeza. Entonces voy a colocar primero qué elementos hay de este lado. Entonces de este lado tenemos la K, el potasio, el cloro y el oxígeno, y de este lado también tenemos potasio, cloro y oxígeno. ¿Listo? ¿Cuántos potasios hay? Pues de este lado hay 1. ¿Cuántos cloros hay? 1. Y oxígenos hay 3 oxígenos. De este lado hay un potasio, de este lado hay un cloro y de este lado hay 2 oxígenos. Mírenlo acá. Entonces hasta el momento nos vamos a dar cuenta que el oxígeno es un problema. Vamos entonces a empezar a solucionarlo. Como les dije, primero los metales y los no metales, pero como tenemos el potasio y el cloro la misma cantidad, entonces ya están bien en teoría. Ahora vamos a seguir con el oxígeno. Hay un problema. En este lado hay 3 oxígenos y de este lado hay solo 2 oxígenos. Quiere decir que como este es un número impar, bien, va a ser un poquito más complicado a veces. Entonces, ¿qué voy a buscar? Pues voy a buscar la manera de que queden iguales. Como no puedo llevar el 2 al 3, ¿cierto? Entonces el 2 lo tendría que llevar, digamos, balanceando en el tanteo, sería la siguiente opción, que sería 4. Entonces tendría que llevar este oxígeno a 4. Pero no sería fácil llevar este 3 a 4. Entonces voy al siguiente número, a 5. Llevar a 2 a 5, difícil, no se puede. Llevar 3 a 5, tampoco se puede. Entonces al siguiente número, a 6. Si yo puedo llevar el 2 a 6, entonces ¿lo puedo llevar? Sí, claro. Le puedo colocar acá un 3. Y 3 por 2 me va a dar 6. Y este 3 lo puedo colocar a 6. ¿Llevarlo a 6? Claro que sí. Le coloco un 2. Entonces no se lo coloco acá, no le cambio nada, siempre al principio como coeficiente. Entonces me van a quedar 2 por 3, 6 oxígenos, y 3 por 2, 6 oxígenos. Quiere decir que a cada lado ya arreglé
el oxígeno, quedaron 6 a cada lado. Pero, y ojo con esto, pero si se dieron cuenta, al colocarle este 2 acá, aumente la cantidad de potasios y de cloros. Es decir, a este lado ya no hay un cloro, ahora hay un potasio, 2 potasios. Y ya no hay un cloro acá, sino ahora hay 2 cloros. Y a este lado solo hay uno. ¿Qué voy a hacer? Como este tiene que ser 2 y este también, pues le voy a colocar un 2 acá al principio. Así quedan 2 potasios, porque dijimos que este 2 afecta todo esto hasta el más. Y quedan 2 por 1, 2 cloros. 2 cloros. Bien, de esta manera ahora sí queda todo balanceado. Ahora voy a hacer este último ejercicio sin tener en cuenta esto. Recuerden que esto es una buena manera de llevar las cuentas, pero ya esas cuentas hay que tenerlas en la cabeza. Entonces, acá sí tenemos hidrógeno, cloro, oxígeno y sodio. Recuerden, la regla es primero el metal, los no metales y luego el hidrógeno de penúltimas y siempre de últimas el oxígeno. Entonces, voy a empezar con el cloro. ¿Cuántos cloros tengo acá? 1. ¿Cuántos cloros tengo acá? 1, el cloro está bien. Sigo con el sodio. ¿Cuántos sodios tengo acá? 1. ¿Y cuántos sodios tengo acá? 1 también está bien. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? Ojo a esto. Acá hay hidrógeno y en este también hay hidrógeno, y como acá hay un más, se suman. Entonces tengo en total 1 más otro hidrógeno, serían 2 hidrógenos en los reactivos. Bien. Y en este lado no hay hidrógenos y acá sí hay hidrógenos. Acá hay 2 hidrógenos, quiere decir que 2 hidrógenos por acá y 2 hidrógenos por acá. Está bien, está balanceada la ecuación hasta ese momento. Ahora seguimos con el oxígeno. Acá tenemos 3 oxígenos y acá hay un oxígeno. Acá hay 3 oxígenos y acá hay un oxígeno. Recuerden que como están en los reactivos en esta zona de acá, acá hay 3 y acá hay 1, pues como estamos más, pues los voy a sumar. Entonces en total hay 4 oxígenos. Y ahora de este lado vamos a ver que acá hay 3 oxígenos y acá hay otro oxígeno. Entonces sería 3 más 1, 4 oxígeno. Quiere decir que esta ecuación ya está balanceada y no hay que hacerle ningún arreglo. Pero sí hay que tener en cuenta la cantidad de oxígenos que hay de un lado a otro. Bueno, vamos a hacer este último ejercicio de ejemplo. ¿El orden cuál va a ser siempre? De últimas el oxígeno, de penúltimas el hidrógeno y de primera los otros elementos. Entonces acá tenemos nitrógeno por este lado. Acá hay un nitrógeno y acá hay un nitrógeno, pero este nitrógeno está entre paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, de fuera de paréntesis hay un 2. ¿Qué quiere decir este 2? Que hay 2 veces lo de acá. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo este NO3 acá 2, esto es igual a decir que tengo NO3 2 veces. Pero para no escribirlo así, pues lo escribimos de esta manera. Eso me indica entonces que acá en un NO3 hay obviamente un nitrógeno. Pero como hay 2 veces NO3, pues ¿cuántos nitrógenos vamos a tener? 2, 1 y 2. Solamente que como uno no lo ve así, pues lo vamos a ver de esta manera. Entonces sería 1 por 2, 2. Entonces sería 2 nitrógenos de este lado y un nitrógeno de este lado. ¿Qué debo colocar? Acá deben haber 2. Entonces le sumo un 2 acá primero. Entonces ya tengo balanceado los nitrógenos. Sigue el calcio. Acá hay un calcio y acá hay otro calcio. Está bien. Sigue el hidrógeno. Por este lado tenemos 2 hidrógenos, porque este 2 que puse para arreglar el nitrógeno me va a afectar el hidrógeno. Entonces serían 2 hidrógenos. Y acá pasa lo mismo que explicaba en esta zona. Como está entre paréntesis, tengo un OH, pero ese OH está 2 veces. Es decir, lo de adentro lo multiplico por el número que está acá afuera, en este caso es 2. Entonces acá hay un hidrógeno por otro, por 2 sería 2, más estos 2 de acá, voy 4 hidrógenos. Ahora voy de este lado, acá tengo 2 hidrógenos solamente, en este compuesto no hay hidrógeno, entonces este lo tengo que llevar a 4 hidrógenos, le coloco un 2. Ahora ya tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, y acá 2, 1 por 2, 2, más
estos 2 hidrógenos, 4 hidrógenos. Y termino con el oxígeno. Acá hay 2 por 3, 6 oxígenos. Recuerden que ¿cuántos oxígenos hay? 2 por este paréntesis. Entonces sería 2 y acá 6, serían 8 oxígenos. En este caso tenemos acá hay 3 oxígenos, pero está 2 veces, ¿sí? Entonces sería 3 por 2, 6, más estos 2 oxígenos que hay acá. ¿Listo? Serían 8. Es decir, el oxígeno ya está balanceado. Hay que tener cuidado con esto porque a veces se les olvida estos números y estos números afectan esto de acá. Hasta ahí es el balanceo por tanteo. Recuerden que para balancear bien hay que hacer muchos ejercicios. Espero todo haya sido muy claro y si algo no lo entienden, no duden nunca en preguntar. Es mejor pasar un momento rojo en la vida y no toda la vida rosada. Hasta el próximo video.